Buenos días. El tema de hoy es enzimas y catalizadores biológicos. Podemos encontrar enzimas tanto en seres vivos como en sistemas no vivos, ya que gran variedad de enzimas que pueden vivir en diferentes condiciones y verse involucradas en diferentes reacciones químicas. Como veremos más adelante, podemos encontrar enzimas en las frutas o en el suelo, pero también en nuestro propio cuerpo. En todo ser vivo se producen constantemente innumerables reacciones químicas. Muchas de ellas transforman sustancias que llegan con los alimentos o aquellas que son endógenas al organismo a fin de obtener energía y materia prima para la síntesis de nuevas estructuras moleculares. Todas estas reacciones ocurren gracias a la existencia y a la acción de sustancias catalizadoras. Los catalizadores biológicos son agentes capaces de acelerar una reacción química, sin formar parte de los productos finales ni desgastarse en el proceso. En los medios biológicos se van a desempeñar o se desempeñan como catalizadores las macromoléculas denominadas enzimas. Entonces, ¿qué es una enzima? Son compuestos químicos de naturaleza proteica. Son catalizadores biológicos que aumentan la velocidad de las reacciones, disminuyendo la energía de activación sin modificar la constante de equilibrio ni la variación de la energía libre de las mismas. Las enzimas son en general un tipo de proteínas. Recuerden que las proteínas son grandes moléculas formadas por aminoácidos, es decir, gracias a la acción del ADN. Las enzimas, como dijimos, son normalmente proteínas, pero algunos tipos muy concretos de cadenas de ARN también pueden tener función enzimática. Como todo catalizador, las enzimas van a actuar disminuyendo la energía de reactivación de una reacción. Las enzimas son catalizadores específicos, es decir, que catalizan una reacción química determinada. Algunas enzimas actúan sobre sustancias distintas, pero en general se tratan de compuestos homólogos y la reacción catalizada es siempre del mismo tipo. Las sustancias sobre las cuales actúan las enzimas reciben el nombre de sustratos. La especificidad de una enzima le permite distinguir con gran selectividad entre diferentes sustancias y aún entre isómeros ópticos. Las características más sobresalientes de las enzimas, entonces, como dijimos, son la especificidad del sustrato y la especificidad de acción. Las enzimas nos hacen factibles las reacciones imposibles, sino que solamente aceleran las que espontáneamente podrían producirse. Ello hace posible que en condiciones fisiológicas tengan lugar reacciones que sin el catalizador requerirían de condiciones extremas de presión, temperatura o pH. Las enzimas suelen tener nombres largos, pero esos nombres nos dicen qué es exactamente lo que va a hacer esa enzima, con lo cual si las miran con muchísimo cariño, esos nombres nos van a ser más útiles de lo que parece. Las enzimas suelen designarse agregando el sufijo asa, el nombre de sustrato sobre el cual actúa. O sea, se le agrega el sufijo asa al nombre de sustrato sobre el cual va a actuar esa enzima. Por ejemplo, amilasa, ureasa, tirosinasa son enzimas que catalizan reacciones de almidones de ureas y tirosinas respectivamente. También se denominan las enzimas según el tipo de reacción catalizada. Por ejemplo, las deshidrogenasas y las descarboxilasas catalizan la sustracción de hidrógeno y carboxilo del sustrato respectivamente. Por otra parte, ciertas enzimas conocidas de hace mucho tiempo tienen nombres arbitrarios entre ellas, como la tialina, que es la grasa que está en la saliva, la pepsina del jugo gástrico, o la tripsina y la quimiotripsina que actúan en la proteólisis. Las principales familias de las enzimas son 6. La oxidorreductasa, las transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas. Las oxidorreductasas, como su nombre lo indica, lo que hacen es transferir protones o electrones, porque su función es mediar las reacciones de oxidación y reducción, o sea, las redox.
Estas redox se ven en química, pero también en bioquímica, porque todo lo que es metabolismo funciona en base a estas reacciones redox. O sea que son aquellas que se encargan de catalizar o facilitar las reacciones de óxido-reducción o redox. Es decir, estas enzimas son las encargadas de la transferencia de hidrógeno o electrones de un sustrato a otro. Precisan de la colaboración de coenzimas como el NAD, el NADP o el FAD, que aceptan o ceden electrones correspondientes. Tras la acción catalítica, estas coenzimas quedan modificadas en su grado de oxidación, por lo que deben ser recicladas antes de volver a efectuar una nueva reacción catalítica. Algunos ejemplos de enzimas oxidorreductasas son la succinato deshidrogenasa, la peroxidasa o la citocromo C-oxidasa. Las enzimas oxidorreductasas tienen una gran importancia para los seres vivos, ya que intervienen, entre otros procesos, en la glucólisis. Las reacciones de glucólisis son reacciones por las que se extrae energía, recuerden, a partir de moléculas de azúcares, que son una forma muy extendida de obtener energía entre los seres vivos. Otro ejemplo de ella sería, por ejemplo, la NADP reductasa, que es una enzima que está en las plantas y lo que hace es pasar la forma oxidada, o sea, NADP, a su forma reducida, NADPH. Dentro de estas tenemos las deshidrogenasas, donde el sustrato es donante de hidrógeno, que son aceptados por la coenzima, son designadas con el nombre del sustrato antepuesto a la palabra deshidrogenasa. Con menor frecuencia, cuando la reacción se indica en el sentido inverso suele llamárselas también reductasas. También tenemos las oxidasas, que son enzimas que catalizan reacciones en las cuales el aceptor de hidrógeno es el oxígeno molecular, pero los átomos de oxígeno no aparecen en el producto oxidado. Otro ejemplo de oxidorreductasa son las peroxidasas. Son las enzimas que utilizan el agua oxigenada para oxidar el sustrato. El peróxido de hidrógeno se convierte en agua. También dentro de las oxidorreductasas tenemos las oxigenasas, que lo que hacen es incorporar oxígeno al sustrato. Y se pueden distinguir dentro de ellas las dioxigenasas o las monooxigenasas. Las dioxigenasas catalizan reacciones en las cuales los dos átomos de oxígeno son reducidos por el sustrato, y las monooxigenasas incorporan al sustrato uno de los átomos de oxígeno, el otro es reducido a agua. Requiere un sustrato que provea átomos de hidrógeno, también se las llama hidroxilasas. El segundo tipo de enzimas son las transferasas o familia. Estas transfieren cualquier otro grupo que no sea hidrógeno. Catalizan o facilitan la transferencia de un grupo químico como una amina, un carboxilo, un carbonilo, metilo, acilo, fosforilo, etc., distintos del hidrógeno, de un sustrato a otro. Normalmente estas son enzimas encargadas de transferir una molécula o grupo de moléculas a otros ciertos grupos químicos funcionales. Entonces, de esta forma, las transferasas permiten la formación de moléculas biológicas grandes y complejas que no podrían, en condiciones compatibles con el mantenimiento de la vida, ya fuera por su velocidad o por condiciones de otro tipo, como concentración de grupos necesarios para la reacción. Los ejemplos de estas enzimas transferasas son las glucoquinasas, hexoquinasas, las quinasas, las fosfotransferasas o las transminasas. Por ejemplo, dentro de estas, una que mencioné y que tal vez les suene y que recuerde que la hemos nombrado en otras clases, son las quinasas, que son muy comunes y las encontramos por todos lados. Una quinasa, por ejemplo, actúa y fosforila un sustrato, o fosforila un ATP. Estas quinasas lo que hacen concretamente es un subgrupo de transferasa que mueve grupos fosfato. Es lo que pasa, como ya hemos visto, en la glucólisis con la glucoquinasa, cuando pasa de glucosa a glucosa 6-fosfato.
En el carbono 6, lo que hace es añadir un fosfato. La tercera de la familia serían las hidrolasas. Estas catalizan las reacciones de hidrólisis, o sea, catalizan la ruptura de los enlaces carbono-carbono, carbono-hidrógeno, carbono-azufre y oxígeno-fósforo por adición de agua. Es decir, que lo que hacen es descomponer algo complejo en elementos más simples. Actúan, por ejemplo, en la digestión de los alimentos previamente a otras fases de su degradación. Dentro de los tipos de enzimas hidrolasas podemos encontrar diferentes subgrupos, según la molécula sobre las cuales actúan y separan. Por ejemplo, existen las lipasas, que actúan sobre los lípidos, las peptidasas, que afectan a los aminoácidos, las nucleotidasas, que actúan sobre los nucleótidos, las esterasas, que hidrolizan los ésteres. Por mencionar un ejemplo, por ejemplo, tenemos la lactasa. Esta lo que hace que la lactosa se rompa en disacáridos. Entonces se va a disgregar en sus dos unidades elementales. Como unidades elementales o monosacáridos, que son la glucosa y la galactosa, que son los dos monosacáridos que forman la lactosa. En el caso nuestro, por ejemplo, las personas que tienen intolerancia a la lactosa no tienen esta enzima, la lactasa, con la cual la lactosa no la pueden respirar, sino que la tienen que fermentar, y eso produce los malestares o la mala digestión. Otra familia son las liasas. Estas enzimas tanto rompen como sueltan, pero lo hacen de manera distinta a la hidrólisis o la oxidación. Catalizan la ruptura de uniones carbono-carbono, carbono-azufre y carbono-nitrógeno, excluyendo uniones peptídicas de las moléculas del sustrato, por un proceso distinto de la hidrólisis. Algunas eliminan grupos de sustrato y forman dobles ligaduras, o ciclos, o agregan grupos a enlaces dobles. La diferencia entre las liasas y las hidrolasas es muy sencilla. La liasa no necesita de la molécula de agua para realizar su función, mientras que las hidrolasas sí. Además, en las condiciones adecuadas, las liasas pueden realizar la reacción inversa y formar enlaces en lugar de romperlos. La función de ruptura de enlaces es muy importante para la supervivencia. Uno de los ejemplos más presentes en todos los seres vivos es el aprovechamiento de la energía guardada en los enlaces químicos, como en el caso de la molécula de ATP. Ejemplos de estas enzimas, de las liasas, que podemos mencionar son las sintasas, las deshidratasas, las aldolasas, la acetato descarboxilasa. Esta última, por ejemplo, la descarboxilasa, es la que actúa cuando el piruvato tiene que transformarse en acetil-CoA para seguir en el ciclo de Krebs. Actúa, como dice su nombre, descarboxila, o sea que lo que hace es sacar carbonos. Otra familia son las isomerasas, que son aquellas enzimas cuyas funciones es la de cambiar de forma de una misma molécula. Es decir, en este caso, los átomos que forman la molécula son los mismos. No hay necesidad de eliminar o añadir partes de la molécula, sino lo que hace es reorganizar de una manera diferente para formar otra molécula. Actúan sobre determinadas moléculas, obteniendo o cambiando de ellas sus isómeros funcionales o de posición. Entonces, lo que estas hacen es catalizar la racemización. Esto es racemización es la acción o proceso de cambios de un compuesto ópticamente activo, cambios de posición de un grupo en determinada molécula, obteniendo formas isoméricas. Estas, como dice su nombre, tienen que ver con los isómeros, o sea que lo que hacen es, trabajan con moléculas que están compuestas por el mismo número de átomos. Por ejemplo, si tenemos una molécula formada por 6 carbonos, 2 hidrógenos y 6 oxígenos, pero distribuyéndose de manera distinta. Por ejemplo, esto no es lo mismo que sea una glucosa que un ácido carboxílico. Tienen los mismos átomos, pero están ordenados de diferente manera. Lo que hace la isomerasa es la interconvención o transformación de un isómero a otro.
Ejemplos de estas enzimas isomerasas, tenemos la fosfodilasa isomerasa, la fosfoglucosa isomerasa, las isomerasas cis-trans, las hipimirasas o las mutasas. Uno de estos ejemplos que mencionamos, la fosfodiosa isomerasa, la vemos actuando en la glucólisis. Esta lo que hace es, cuando estamos pasando el gliceraldehído 3-fosfato a dihidroxiacetona. Molecularmente vamos a ver que tienen los mismos átomos. Lo que cambia es cómo se ordenan los átomos, estos átomos. Es lo que, esa ordenación es lo que le da propiedades diferentes. Y la última de las familias son las ligasas. Estas ligan, es decir, unen dos moléculas y lo hacen con un enlace covalente y gastando energía. O sea que lo que hacen estas ligasas catalizan la unión de dos moléculas acopladas con la hidrólisis de un enlace de alta energía de nucleósidos trifosfato. Es decir, que lo que hacen es catalizar la degradación o síntesis de los enlaces que solemos denominar como fuertes mediante el acoplamiento a moléculas de alto valor energético, como por ejemplo el ATP. Ejemplos de estas enzimas ligasas tenemos las sintetasas, las carboxilasas, el glutamato amoníaco ligasas, también estas se llaman glutaminas sintetasas, que actúan entre el ácido glutámico y amoníaco para formar glutamina. La energía necesaria para esta síntesis de la acción de las ligasas es provista por la hidrólisis del ATP. Por ejemplo, podemos mencionar que la ADN ligasa, esta es la que hace el enlace entre los nucleótidos, y gracias a ellas no tengo nucleótidos aislados, sino que tengo ácidos nucleicos, como por ejemplo el ADN y el ARN. En el caso del ADN, ligasa haría una molécula de ADN. Otras definiciones que debemos tener en cuenta y saber son coenzima o cofactor. Las coenzimas son pequeñas moléculas orgánicas que transportan grupos químicos de una enzima a otra. Algunos de estos compuestos, como la riboflavina, la tiamina y el ácido fólico, son vitaminas, los cuales no pueden ser sintetizados en cantidad suficiente por el cuerpo humano y deben ser incorporados en la dieta. Muchas enzimas solo pueden realizar su función asociada a estas moléculas no proteicas, o sea, asociadas a las coenzimas. Las coenzimas pueden estar firmemente unidas a la enzima por uniones covalentes o por cualquier otro tipo de interacción fuerte, formando complejos difíciles de separar. Las apoenzimas son enzimas que carecen de componentes químicos apropiados para realizar la actividad catalítica. Por ello se ayudan de otras sustancias no proteicas, denominadas cofactores, que fijan en su superficie mediante enlaces covalentes o débiles. Le aportan a las enzimas los grupos y funciones químicas que necesitan. Esas son las apoenzimas. Las holoenzimas, las dos porciones, la prostética y proteica, son indispensables para la actividad de la enzima. Encima el sistema completo se llama holoenzima, o sea, es decir, es una enzima completa y activa catalíticamente. La holoenzima sería la apoenzima, que es la parte proteica, más el cofactor, que es la parte no proteica. Entonces, algunas enzimas tienen necesidad de cofactores para realizar su actividad catalítica. Una proteína inactiva, por sí sola, se va a llamar apoenzima. Los cofactores son compuestos no proteicos que se combinan con la apoenzima para darle funcionalidad. El complejo de cofactor y la apoenzima se llama holoenzima. Después también tenemos las metaloenzimas. En algunas enzimas la presencia de iones metálicos es indispensable para la acción catalítica. Los iones metálicos contribuyen al proceso catalítico por su capacidad de atraer o donar electrones. Algunos metales fijan ligandos a sus esferas de coordinación, lo cual los habilita para unirse a los sustratos.
Otros contribuyen en el mantenimiento de la estructura de la enzima. En todas las metaloenzimas, la eliminación del componente metálico determina la pérdida de actividad. Tipos de metaloenzimas tenemos el hierro, por ejemplo, están las catalasas, las peroxidasas, también en los citocromos, el cobre, en las tirosinas, el ácido ascórbico, el zinc, el alcohol deshidrogenasa, el molibdeno y la xantina oxidasa, esta también tiene hierro. El magnesio es requerido por enzimas que usan ATP. El manganeso es indispensable, por ejemplo, en la acción de la acetilcarboxilasa. El selenio se encuentra en las peroxidasas. El calcio, muchas enzimas requieren del ion calcio o son activadas por él. Después tenemos el cloro, y entre otros iones y cationes. La acción como ya mencionamos, y tengan en cuenta, la acción de las enzimas se caracteriza por la formación de un complejo que representa el estado de transición. La parte de la enzima en donde se une el sustrato se llama sitio activo, ya que de ahí es donde, ahí en ese lugar es donde sucede la acción catalítica. Entonces, el sustrato se une a la enzima a través de numerosas interacciones débiles, como ser fuentes de hidrógeno, electrostáticas, hidrofóbicas, etc. En ese lugar específico llamado centro activo. Este centro activo es una pequeña porción de la enzima constituido por una serie de aminoácidos que interaccionan con el sustrato. Para ejercer su actividad, las enzimas requieren a menudo de moléculas auxiliares que se ubican en el centro activo de la enzima. En el caso de ser moléculas orgánicas, reciben el nombre de coenzimas. Mientras que si los iones metálicos, iones metálicos, realmente oligoelementos, se llaman cofactores. Entre los que se encuentran, como ya mencionamos y vimos anteriormente, el hierro, el cobre, el yodo, manganeso, selenio, zinc, cromo, cobalto, flúor, litio y silicio. Repasando, el conjunto enzima más cofactor o coenzima se va a denominar holoenzima, mientras que la parte proteica propiamente dicha se conoce como apoenzima. Usualmente las llamadas coenzimas no son simples moléculas auxiliares de las enzimas, sino verdaderos sustratos de las reacciones, pero que a diferencia del sustrato principal, se regeneran fácilmente mediante reacciones simples. Repasando, para que una reacción enzimática se lleve a cabo, se van a necesitar 4 factores, que serían la enzima, el sustrato, el producto y el sitio activo. Las enzimas tienen una estructura tridimensional, sin la que no pueden desarrollar su actividad. En esa estructura poseen el centro activo, al que se unen los sustratos y en el que se produce la reacción catalítica. Cuando el sustrato accede al centro activo, se produce un cambio en la estructura del conjunto enzima-sustrato. Pero una vez finalizada la catalización, recuerden que catálisis es la transformación química motivada por sustancias que no se alteran en el curso de la reacción, la enzima es recuperada, sin ningún cambio en su estructura. Prácticamente podemos decir que todas las reacciones químicas que tienen lugar en los seres vivos están catalizadas por enzimas. Las enzimas, como ya mencionamos, son catalizadores específicos, o sea que cada enzima cataliza un solo tipo de reacción y casi siempre actúan sobre un único sustrato o sobre un grupo muy reducido de ellos. En una reacción catalizada por una enzima, recuerden que la sustancia sobre la cual actúa la enzima se llama sustrato. El sustrato se une a una región concreta de la enzima llamada centro activo. El centro activo comprende un sitio de unión formado por los aminoácidos que están en contacto directo con el sustrato y un sitio catalítico formado por los aminoácidos directamente implicados en el mecanismo de la reacción. Una vez que se forman
los productos, la enzima puede comenzar un nuevo ciclo de la reacción, ya que, como dijimos, queda libre. Al igual que sucede con todos los catalizadores, las enzimas no alteran el equilibrio químico de la reacción. Generalmente, en presencia de una enzima, la reacción avanza en la misma dirección en la que lo haría en la ausencia de la enzima, solo que lo hace más rápido. Sin embargo, en ausencia de la enzima podría producirse una reacción espontánea, que generase un producto diferente debido a que en esas condiciones dicho producto se forma más rápidamente. Además, las enzimas pueden acoplar dos o más reacciones, por lo que una reacción termodinámicamente favorable puede ser utilizada para favorecer otra reacción termodinámicamente desfavorable. Por ejemplo, que ya lo hemos mencionado en varias oportunidades, la hidrólisis del ATP suele ser utilizada para favorecer otras reacciones químicas. Las enzimas catalizan reacciones químicas, tanto en un sentido como en el contrario. Nunca alteran el equilibrio, sino únicamente la velocidad a la que es alcanzado. Las enzimas funcionan bajando la energía de activación de las reacciones. Esta energía de activación es la que se necesita para comenzar una reacción química. Esto se muestra en la figura que estamos viendo. Las reacciones bioquímicas que se muestran en esta figura requiere 3 veces más energía sin la enzima que en presencia de esta. En la reacción de gráfico está representada una reacción de combustión que involucra a los reactantes, sustratos o reactivos, que son las glucosas y el oxígeno. Los productos de la reacción, como vemos en el gráfico, son el dióxido de carbono y el agua. También se libera energía durante esta reacción. La enzima lo que hace es acelerar la reacción, al bajar la energía de activación que se necesita para que comience la reacción. Las enzimas juntan a los reactantes para que no gasten energía moviéndose hasta que choquen al azar. Comparen en el gráfico la energía de activación con y sin enzima. Los inhibidores, por ejemplo, son moléculas que regulan la actividad enzimática, inhibiendo su actividad. A grandes rasgos, estos inhibidores pueden clasificarse en reversibles e irreversibles. Las irreversibles se unen covalentemente a la enzima sin posibilidad de revertir la modificación. Las reversibles se unen de forma reversible a la enzima, pudiéndose clasificar a su vez según la forma en que intervienen en la reacción. Pueden ser competitivas, acompetitivas y mixtas. Habitualmente, por su amplia presencia en multitud de procesos, se habla también de inhibición no competitiva, que en realidad no es más que una variante de la mencionada inhibición mixta. Sin embargo, por sus características se suelen presentar como opuesta a la competitiva. En la inhibición competitiva, el sustrato y el inhibidor no se pueden unir a la misma enzima al mismo tiempo. Esto generalmente ocurre cuando el inhibidor tiene afinidad por el sitio activo de una enzima, en el cual también se une el sustrato. El sustrato y el inhibidor, o sea, lo que van a hacer es estar compitiendo por el acceso al sitio activo de la enzima. Entonces, los inhibidores competitivos se unen reversiblemente a la enzima, evitando que esta enzima se una con el sustrato. Por otro lado, la unión del sustrato evita la unión del inhibidor. Entonces, como dijimos antes, sustrato e inhibidor compiten por la enzima. Este tipo de inhibición se puede superar con concentraciones suficientemente altas de sustrato. Entonces, lo que quiero decir con esto, dejando fuera de competición, lo que hace es dejar fuera de competición al inhibidor. En inhibición competitiva, la velocidad máxima de la reacción no varía, pero se necesitan concentraciones más elevadas de sustrato para alcanzar una determinada velocidad. En la inhibición acompetitiva, el inhibidor no puede unirse a la enzima libre, sino únicamente al complejo enzima-sustrato. Una vez formado el complejo con el inhibidor, o sea, enzima, inhibidor, sustrato, la enzima queda inactiva.
El inhibidor competitivo distorsiona el sitio activo y por lo tanto hace que la enzima sea catalíticamente inactiva. En este tipo de inhibición, el inhibidor no se une al mismo sitio que el sustrato, pero su unión a la enzima lo que hace es aumentar la afinidad del sustrato por esa enzima. Y lo que dificulta posteriormente es la disociación. O sea que lo que hace en realidad es impedir la formación de los productos. Este tipo de inhibición es poco común. La inhibición no competitiva es una forma de inhibición mixta, donde la unión del inhibidor con la enzima reduce su actividad, pero no afecta la unión con el sustrato. Como resultado de esta inhibición, eh, el grado de inhibición depende solamente de la concentración del inhibidor, independientemente de la concentración del sustrato. En la inhibición mixta, el inhibidor se puede unir a la enzima al mismo tiempo que el sustrato. Sin embargo, la unión del inhibidor afecta la unión del sustrato y viceversa. Este tipo de inhibición se puede reducir, pero no superar al aumentar la concentración del sustrato. Aunque es posible que los inhibidores del tipo mixto se unan al sitio activo. Este tipo de inhibición resulta generalmente de un efecto alostérico, donde el inhibidor se une a otro sitio que no es el sitio activo de la enzima. La unión del inhibidor con el sitio alostérico cambia la conformación de la enzima, es decir, su estructura terciaria, de modo que la afinidad de ese sustrato con el sitio activo de la enzima se reduce. En muchos organismos los inhibidores pueden actuar como parte de un mecanismo de retroalimentación. Por ejemplo, si una enzima produce una sustancia en demasiada cantidad en el organismo, esta misma sustancia podría actuar como un inhibidor del inicio de la ruta que lo produce, deteniendo así dicha producción cuando haya una cantidad suficiente de la sustancia en cuestión. O sea, cuando ya hay mucha de una sustancia que necesita que el organismo se produzca, esa misma concentración de producto lo que hace es inhibe el inicio de la ruta o la reacción que lo produce. Esto sería una forma de realimentación o retroalimentación negativa. Las enzimas que se encuentran sujetas a este tipo de regulación suelen ser multimédicas y poseer sitios alostéricos donde se unen las sustancias reguladoras. Un sitio alostérico es una región de una enzima donde interacciona una determinada molécula, produciendo la activación o la inhibición de la enzima. Esa molécula se suele llamar efector alostérico. Acá en este gráfico vemos una reacción normal de una enzima, que el sustrato se une al sitio activo de la enzima y se generan los productos. En el caso del inhibidor competitivo, el inhibidor se une a la enzima y la unión del sustrato con la enzima queda bloqueada. Cuando es no competitivo, el inhibidor se une a un lugar distinto al sitio activo. El sustrato sí puede unirse a la enzima, pero la reacción para que llegar a productos queda bloqueada. Con respecto a la regulación enzimática, o sea, cómo se regulan los procesos enzimáticos, en las células existe la necesidad de coordinar la actuación de muchas enzimas, en aquellas vías que se desarrollan de forma secuencial, es decir, donde el producto de una reacción es el sustrato de la siguiente. En estos sistemas existen una o varias enzimas que tienen un mayor efecto sobre la velocidad global del proceso y son las denominadas enzimas reguladoras. Estas enzimas lo que hacen es pueden cambiar su actividad como respuesta a ciertas modificaciones y suelen ser las que catalizan las primeras de las reacciones de la secuencia, puesto que la regulación de la ruta en las últimas etapas de la reacción supondría mucho gasto o un gasto innecesario. Existen varios mecanismos mediante los cuales se modula su actividad. Por ejemplo, las enzimas alostéricas
se unen de forma reversible no covalente a pequeñas moléculas que regulan su actividad. Otras enzimas sufren modificaciones covalentes que pueden ser reversibles o irreversibles, produciéndose cambios en su función. Una característica que diferencia las enzimas de los catalizadores químicos convencionales es su capacidad para regular su propia actividad. Una enzima puede ser más o menos activa gracias a la existencia de distintos niveles de regulación. Se da a nivel de síntesis, a nivel de actividad, en enzimas alostéticas y en enzimas interconvertibles. A nivel de síntesis quiere decir que se produce esa regulación en relación a que haya más o menos moléculas de la enzima. A nivel de actividad, que las moléculas de enzimas existentes estén más o menos activas. Puede llevarse a cabo por factores extrínsecos a la enzima, como el pH, la temperatura, sustrato, inhibidores, o por factores intrínsecos a la propia enzima. En este caso podemos hablar de enzimas reguladoras, o sea, enzimas que por su propia naturaleza tienen mecanismos especiales de regulación. Están especializadas estas enzimas en regularse por lo general respondiendo de forma muy sensible a señales externas. En las células, las enzimas operan en grupos, en rutas constituidas por varios pasos enzimáticos. En cada ruta hay al menos una enzima reguladora que determina la velocidad de toda la ruta. La modulación de las enzimas reguladoras ocurre mediante diferentes mecanismos. Enzimas alostéricas, que ya lo venimos mencionando, funcionan mediante la unión reversible no covalente de compuestos regulatorios llamados moduladores. El modulador puede ser un activador, o sea, una modulación positiva, o un inhibidor, un modulador negativo, y ser el propio sustrato de la reacción, o sea, loterismo homotrópico, o ser otra sustancia. Eso se llama loterismo heterotrópico. Normalmente se trata de enzimas multimédicas y normalmente el sitio activo y el regulatorio se encuentran en distintas subunidades. Enzimas interconvertibles, que también las mencionamos, se dan por modificación covalente reversible, como por ejemplo la fosforilación, desfosforilación o modificación de las reacciones redox. Todas estas actividades, o sea, toda la actividad enzimática se ve afectada por factores. La actividad de una enzima describe qué tan rápido está catalizada la reacción que convierte un sustrato en producto. Esta actividad depende en gran medida de las condiciones de la reacción, que incluyen, como mencionamos, los factores que afecten la actividad enzimática pueden ser, por ejemplo, el pH, la temperatura, la concentración de la enzima y la concentración del sustrato. En el caso de la temperatura, como vemos en el primer gráfico, las enzimas son muy sensibles a la temperatura. A bajas temperaturas, la mayor parte de las enzimas muestra poca actividad, porque no hay suficiente cantidad de energía para que tenga lugar la reacción catalizada. A temperaturas más altas, la actividad enzimática aumenta, a medida que las moléculas reactantes se muevan, o sea, se muevan más rápido para generar más colisiones con las enzimas. En el caso de, por ejemplo, las enzimas humanas, son más activas a temperaturas óptimas, que es alrededor de los 37 grados, que es nuestra temperatura corporal. A temperaturas superiores, por ejemplo, a 50 grados, la estructura terciaria y por ende la forma de la mayor parte de la proteína se destruye. Esto lo que va a causar es la pérdida de la actividad enzimática. Por estas razones, por ejemplo, que los equipos de los hospitales y laboratorios se esterilizan en autoclaves donde las temperaturas altas lo que hacen es desnaturalizar las enzimas que existen en las bacterias dañinas. Pero bueno, también tengamos en cuenta que hay ciertos organismos conocidos como termófilos que viven en ambientes donde las temperaturas varían en rangos que van entre los 50 grados a 120 grados centígrados.
Para poder sobrevivir en estas condiciones extremas, lo que hacen los termófilos, tienen enzimas con estructuras terciarias que no se destruyen por las altas temperaturas. Algunas investigaciones que se han realizado lo que demuestran es que sus enzimas son muy similares a las enzimas comunes o urinarias, excepto que contienen, por ejemplo, más arginina y tirosina. Esos leves cambios permiten a las enzimas de los termófilos formar más enlaces con puentes de hidrógeno y puentes salinos que estabilizan sus estructuras terciarias a altas temperaturas y resisten el desdoblamiento y la pérdida de la actividad enzimática. El pH, que es el otro gráfico, las enzimas son más activas a su pH óptimo, el pH que mantiene la estructura terciaria adecuada de la proteína. Si un valor de pH está arriba o abajo del pH óptimo, se alteran las interacciones de los grupos. Lo que destruye la estructura terciaria y también va a destruir el sitio activo. Como resultado, las enzimas ya no pueden unirse a un sustrato de manera adecuada y no ocurren las reacciones. Si se revierte un pequeño cambio en el pH, una enzima puede recuperar su estructura y también su actividad. Sin embargo, si esa variación del pH óptimo destruye de manera permanente la estructura de la enzima, no se va a dar la posibilidad de que se revierta porque la variación de pH fue muy alta. Las otras dos que habíamos visto como factores que afectan la actividad enzimática son la concentración de la enzima y la concentración del sustrato. En el primer gráfico, donde está la concentración de las enzimas, y en el segundo pueden ver cómo varía la velocidad de la reacción en función de la concentración del sustrato. En cualquier reacción catalizada, el sustrato debe unirse primero con la enzima para formar el complejo enzima-sustrato. Eso ya lo mencionamos. Para una concentración de sustrato particular, un aumento en la concentración de la enzima va a aumentar la velocidad de la reacción. A concentraciones enzimáticas más altas, va a haber más moléculas disponibles para unirse al sustrato y catalizar esa reacción. Mientras la concentración del sustrato sea mayor que la concentración de la enzima, hay una relación directa entre la concentración de la enzima y la actividad enzimática. En muchas reacciones catalizadas por enzimas, la concentración del sustrato es mucho mayor que la concentración de la enzima. Cuando la concentración de la enzima se mantiene constante, la adición de más sustrato aumentará la velocidad de la reacción. Pero si la concentración del sustrato es alta, lo que puede pasar es que se saturan todas las moléculas de la enzima. Entonces, la velocidad de reacción va a alcanzar su máximo y la adición de más sustrato no va a aumentar más la velocidad de la reacción. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención.